Son las 8:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía los comentarios. Nos visita esta mañana el expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Él ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder conversar de diferentes temas, como no, de su propia situación, no solo en términos políticos, también digamos en todos sus vaivenes judiciales, pero también vamos a aprovechar para repasar algunos eventos políticos, sociales y económicos que están sucediendo en nuestro país de manera simultánea, donde por el cargo tan importante que ocupó el presidente de la República, su opinión sin duda va a ser importante. Señor presidente, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Buenos días, Glaser, ¿cómo estás? No lo veo desde el año 2011. O sea, ¿no ves la televisión? Tuve la posibilidad de poder entrevistarlo durante los 5 años que fue presidente de la República. Sí lo hice cuando fue candidato más. Llevaré esa carga durante el resto de mi vida. No, pero lo que quiero decir es, bueno, vale la oportunidad entonces para poder... No, pero en todo caso, disculpas por no haber dado más declaraciones de prensa. En realidad he sido... Creo que ese es uno de mis de las cosas que han sucedido en el gobierno. No he dado muchas declaraciones y tal vez... ¿Y siente que fue un error eso? ¿Que debió tener una práctica mucho más de cara a informar y a, inclusive por supuesto, porque hay que polemizar también con los medios en algunos temas? Bueno, yo creo que no se trata de polemizar con los medios. No, digamos, polemizar a los medios sobre temas que el gobierno quería defender en ese momento, por supuesto. Yo creo que 5 años para gobernar el país es insuficiente, pero es el mandato y eso es lo que hemos respetado. Y hemos tratado en todo momento de salir directamente. Si tú puedes recordar, con toda seguridad ha sido el presidente que más ha viajado al interior del país, inclusive más que en la década de los 90, el primer gobierno de Fujimori. Pues bueno, Fujimori gobernó 10 años y medio, yo he gobernado 5 años, pero prácticamente todos los días estaba saliendo directamente en eventos. Lo que pasa es que mi forma de comunicar fue tratar de ser directamente en actividades y la prensa se colgaba de las actividades, asistía a las actividades y después respondía a las preguntas. Esa fue la metodología que empleé y muy pocas veces di entrevistas, ¿no? Eso ha sido un estilo que puede ser criticable, pero de todas maneras era un tema cara a cara con la gente. De acuerdo, no es el tema principal, hay varios otros a los cuales quisiera preguntarle. Vamos a tener un espacio suficiente también para hablar de algunos otros casos, pero quisiera comenzar repasando algunos eventos políticos que no solo son coyunturales, lamentablemente. En este momento estamos, desde ayer, ya con la vigencia de una ley que es una ley que Víctor García Toma, que acaba de estar acá, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, dice claramente es inconstitucional. Y es esta llamada ley Mordaza o ley Mulder, por quien ha sido uno de los principales promotores, que lo que hace es impedir la publicidad en medios privados, bajo la lógica de que el Estado tiene medios públicos y por lo tanto, digamos, desde ahí debería comunicar a los ciudadanos todo lo que hace o quiere hacer. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Es un asunto menor? ¿Es un asunto sustantivo? ¿Afecta a la libertad de expresión? ¿Puede o no impedir que el propio gobierno haga bien las cosas? Bueno, en principio, la primera opinión que puedo dar es la que es la gestión de gobierno. Durante mi gobierno, no es que la prensa haya gobernado en nuestro gobierno. Creo que lo que hemos hecho nosotros es más bien un mensaje y acciones claras de respeto a la libertad de expresión. Y eso no quiere decir que la prensa ocupe un lugar más allá de ser un espacio de comunicación. Yo creo que la muestra más clara es que inclusive leyes que dieron en el Congreso que atentaban contra la libertad de expresión, nosotros la observamos. Recuerdo que en el PPC salió una ley para impedir a los periodistas publicar ciertos documentos, ¿no? Me acuerdo. Yo lo observé porque no me parece correcto. Yo creo que el gobernante, el funcionario público tiene que vivir en un ambiente de fiscalización permanente de la prensa, porque es mejor eso a vivir sin libertad de expresión. Entonces yo claramente veo ahí una serie de acciones propias de un gobierno autoritario desde el legislativo. O sea, yo esto no lo veo ya. Lo que estoy viendo es, en todo caso, que se puede hacer una dictadura o un gobierno autoritario desde el legislativo. Lo que hemos conocido nosotros es siempre desde el ejecutivo. Ahora, ¿es un condicional o siente usted que ya está pasando? Porque
El antecedente a esta decisión en el Congreso fue una clara amenaza de Luis Galarreta a la prensa, que le dijo, ya se viene la ley mermelada. O sea, digamos, él ya tenía la convicción de sacarlo adelante. ¿Cree que eso que usted dice está pasando o estamos todavía en un momento en el que se puede evitar que se esté gobernando desde el Congreso? No, se puede evitar, es más, yo creo que es una ley, coincido con el doctor García Tome, que es una ley abiertamente inconstitucional, pero además, más allá de que le pongan un nombre a esa ley, este congresista Presta no es más que un vocero del Fujimorismo. La ley es de la señora Keiko Fujimori. Es una muestra más de su autoritarismo. Lo que pasa es que hoy día estamos viviendo momentos en los cuales tenemos voceros subrepticios o solapados del partido que está gobernando el país y de la señora que está gobernando el país. La que está gobernando el país, nos guste o no nos guste, la señora Keiko Fujimori. Está tratando, como ella lo dijo, de imponer su plan de gobierno desde el legislativo. Y para eso está empleando como furgón de cola, ¿no?, a voceros del aprismo, que en la práctica se han fusionado los dos. No es, ¿pero no solamente por qué, ahora. digamos, el APRA le interesa vincularse al fujimorismo ahora? Es su manera de sobrevivir. Está visto de que ellos perdieron, si no les aplican la ley antigua, hoy día estarían igual que Toledo, sin partido y sin inscripción. Y sin inscripción, perdían la inscripción y perdían la bancada. O sea, no tendrían participación en el Congreso. Porque la ley vigente electoral, García no pasó la valla, sacó 5.7 y la valla que él tenía era 7%. Entonces, al aplicarle la ley antigua... Esto hay que explicarle, porque él tuvo alianza con 2 partidos políticos y que tiene que tomarse un punto por cada partido. Él fue con el PPC y con Vamos Perú. Por lo tanto, tenía que aplicarse 7. Así es. Eso es lo que pasó, lo has explicado bien, pero a ellos, sin embargo, les aplicaron la ley antigua que ya había sido derogada, que antiguamente decían que la valla era 5%. Es de esa manera, con ese favor que se le hace, que hoy día este partido tiene una mini bancada y han mantenido la inscripción. Si no, también perdían la inscripción, hubieran estado igualito que Perú posible. Entonces, la manera de sobrevivir de ellos es de fungir de voceros del fujimorismo. Y ya esto lo hemos vivido desde la época de Toledo. Durante mi gobierno yo he sido un testigo de excepción de cómo se fusionaron esas 2 bancadas y jugaban en pared, haciendo la oposición al gobierno. O sea que el aprofujimorismo no es algo nuevo. Lo que pasa es que da la impresión que algunos opinólogos recién se están dando cuenta y creen de que el fujimorismo se democratizó. ¿Y usted cree que no hubo ningún intento siquiera? O sea, que el fujimorismo echa mano de eso que pasó en los 90 porque naturalmente es así, o digamos creyó en algún momento que podía cambiar o que tiene posibilidades de ser otro. Mira, lo que yo veo es algo así como por los frutos conoceréis al árbol, ¿no? Yo lo que veo es una serie de normas que se van dando, como por ejemplo el tema de la designación de los contralores en los diferentes organismos del Estado, donde el Congreso es una excepción. ¿Quién maneja el Congreso? Lo maneja pues el fujimorismo, donde vemos este cuerpo de seguridad y los comandos fujimoristas que se van formando con fujimoristas contratados por el Congreso, rentados por el Congreso, y de esa manera están sacándole la vuelta a la democracia. O sea, están utilizando perversamente los recursos públicos para hacer llevar adelante sus planes hacia adelante, ¿no? Ahora, pero eso que lo hagan con su plata. Pero para que eso suceda, o sea, decir, para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos para ello a través del Congreso de la República, no debemos dejar de ver al actor principal del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Porque el gobierno del presidente tiene que haber estado de acuerdo con esa lógica. ¿Cómo ve al presidente de la República en medio de esa descripción que usted ha hecho sobre el Ejecutivo, sobre el Congreso? Déjame más o menos tratar de darle una mirada al marco, y de ahí vamos a temas puntuales. Yo creo que el problema en el Perú hoy día es una inestabilidad política y económica. Económica te puedes dar cuenta porque ya en menos de 2 años ya hay 5 ministros de Economía, ¿no? Pareciera ministros del Interior más bien. Y este desequilibrio y que genera inestabilidad política y económica se debe a que sencillamente ha sucedido algo que muy pocas veces pasa, ¿no? Que el Ejecutivo no tiene una bancada, no tiene una representación sólida en el Legislativo. Y esto podemos analizarlo posteriormente, cómo se dio el proceso electoral. Pero
en el siglo pasado, cuando el Ejecutivo no tenía minoría, no tenía prácticamente representación parlamentaria, eso podía desencadenar en un golpe de Estado, ¿no? Hoy día eso es inviable. Hoy día lo que se busca es cómo se acoplan las cosas acá, cómo se acomodan las cosas. Y eso genera inestabilidad. Sostengo que el presidente de la República, tanto el expresidente Kuczynski como el actual, han tenido una situación de inestabilidad laboral como la de un trabajador CAS, porque el Congreso tiene los mecanismos no regulados, pero tiene el mecanismo constitucional para vacar a un presidente, ¿no? Y ya lo han demostrado que lo pueden hacer, sí, ¿no? Entonces, todo parte de ahí, de que se ha roto el equilibrio de los poderes constitucionales, por lo tanto hay una inestabilidad política y eso también lleva a una inestabilidad económica. Y da pena decirlo porque este es un año muy bueno para la economía nacional. Las externalidades, los precios de los minerales de los que prácticamente comemos, son favorables de tal manera que sin hacer nada va a haber crecimiento económico. Sin hacer nada. Si ahorita seguimos así, va a haber crecimiento económico de todas maneras. Claro, el problema es la distribución. Un mal consuelo porque lo que deberíamos es aprovechar ese momento para impulsar la economía. Por cierto, entonces el problema no es tanto ya el crecimiento, sino es la distribución. Ahora, ¿qué está pasando ya dentro del tejimaneje de la relación ejecutivo-legislativo? Lo que vemos es que el Ejecutivo, yo recomiendo que trace una línea de no retroceso. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que es principios democráticos que se tienen que defender, por ejemplo, la libertad de expresión. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, frente a este avasallamiento del Congreso en materia de libertad de expresión, tiene que pararse firme el Ejecutivo? ¿No le parece suficiente el anuncio de una acción de inconstitucionalidad? A mí me parece que como una medida constitucional, legal, que tiene esa atribución del presidente de la República, me parece que es lo correcto. Pero son una serie de avasallamientos que se vienen dando, que el Ejecutivo tiene que replantear las cosas con el Legislativo, ¿no? Díganos algún otro, por ejemplo, que a usted le ha preocupado en los últimos tiempos. Bueno, el tema de la Contraloría, donde el mismo presidente de la República está invitando a los congresistas a firmar en Palacio de Gobierno la norma, ¿no? O medidas que son inconstitucionales que viene dando el Legislativo por insistencia, cuando sabemos que están referidas a iniciativas de gasto, ¿no? Que no le corresponde esa atribución al Legislativo. Está hablando usted, por ejemplo, de que el tema de pensión militar policial, el tema de los CAS también, justamente, que hay... Todas esas cosas son cosas que debe verlas el Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros hicimos una reforma, si estás hablando del tema de pensión militar, hicimos una reforma que en ese momento la plata solo alcanzaba hasta donde llegamos. Hoy día nosotros dejamos una economía sólida, donde el Ejecutivo lo que tenía que hacer era extender a los retirados el beneficio de actividad, ¿no? Pero no que el Legislativo le haga, porque hay las funciones de los poderes constitucionales están bien claras en la Constitución, y no debe haber ese cruce de la línea, y eso ha permitido el Ejecutivo desde el inicio. Claro, eso ya con Kuczynski antes, y actualmente también. Porque claro, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no puede decir al Ejecutivo, haz esto de esta manera sabiendo que eso va a costar mucha plata. Entonces en la práctica lo está haciendo. Lo otro que debe preocuparnos, por ejemplo, es el presupuesto general de la República. Algo que el Ejecutivo debe mantener es, por lo menos, el control de la Comisión de Presupuesto, la presidencia de la Comisión de Presupuesto. No tiene ni la presidencia de la Comisión de Presupuesto, claro, ni mucho menos la mesa directiva, ¿no? Entonces, esta es la segunda fase de un gobierno. No es un gobierno nuevo, es un gobierno que ya empezó y empezó mal, ¿no? ¿Y cree que está continuando mal? Porque por lo que usted dice, señor presidente, daría la impresión de que el presidente Vizcarra no ha como cambiado de rumbo, que está siguiendo inicialmente muchas cosas sobre lo fundamental, digo, porque sí se ve que es un presidente que está viajando, que está haciendo cosas de naturaleza, a diferencia de lo que hacía Kuczynski, pero que en lo fundamental no está marcando bien la cancha de defensa de su propio fuero. Yo creo que el presidente no tiene ya mucho tiempo, pero tiene que ya terminar de asentarse en el cargo y liderar el Consejo de Ministros. Un error que tuvo el presidente Kuczynski fue que no lideró el Consejo de Ministros, no lideró el Ejecutivo, lo administró y lo administró mal. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene la oportunidad, una persona joven,
dinámica, está viajando y tiene la oportunidad de convertirse en un líder del Ejecutivo, replantear el respeto mutuo de los poderes del Estado con la señora Fujimori, que es la dueña del Congreso prácticamente, y con Kuczynski era ya también la mandamás en el Ejecutivo, y replantear las cosas. Y si no puede haber un respeto mutuo, bueno, el presidente podría renunciar también, porque para pasar de manera intrascendente en la historia, en este periodo de gobierno, que es un gobierno en el cual va a encarar el bicentenario, no valdría la pena si no va a avanzar. Y tiene que ser realista el presidente Vizcarra. Como ya lo he dicho, ¿tiene tiempo él para hacer alguna reforma? Yo creo que no tiene tiempo. Las reformas que se hacen son básicamente en el primer y segundo año. Ya estamos terminando el segundo año y no tiene mayoría para defender las reformas. ¿Qué cosa puede hacer tiene el presidente? Tiene tiempo él para hacer alguna obra emblemática de la gestión de gobierno, donde él ponga la primera piedra y termine con la última piedra, o sea, hacer una obra que él inicie y termine. Tampoco tiene tiempo, ¿no? Ya, pero entonces no sé a dónde apunta lo que él debiera hacer es como el viejo adagio que todos cumplimos, que es lo bueno debe continuar. Las cosas buenas que yo encontré de la gestión anterior a mi gobierno, las he continuado y las he mejorado. Por ejemplo, el Colegio Presidente de la República, que me parece una buena obra, pero yo lo he mejorado y lo he expandido en el país con los colegios de alto rendimiento. Nosotros le hemos dejado a esta gestión de gobierno una economía sólida, una Fuerza Armada reequipada, modernizada, que es la que se lució en el Niño Costero. Les hemos dejado proyectos emblemáticos como la línea 2 del metro, el gasoducto surperuano, la refinería de Talara, la longitudinal de la sierra, el avance de la carretera Tacna-Colpa La Paz, los CITES, estos centros de innovación tecnológicos que se deben construir en todo el país, los desembarcaderos para pesca artesanal. Les hemos dejado el Museo Nacional que está frente a Pachacamac, el MUNA. Entonces hay obras que si él se apura puede terminarlas y presentar una gestión balanceada. Pero no podría ser desde una lógica o de una perspectiva histórica, más bien la recomendación a que el presidente Vizcarra se perciba como un presidente de transición por el tiempo y por la coyuntura y por los apremios que hoy día está viviendo. No es transición de qué. O sea, porque decía, pues es un gobierno que tiene dos fases. La primera fase fracasó. ¿Y fracasó por qué? Porque el presidente Kuczynski no quiso ponerse bien la faja presidencial y enfrentar a un legislativo abrumadoramente mayor. Él debió haber tenido, bueno, ahora, con todo respeto se lo digo, ¿no? Él debió haber en esas reuniones que tuvo con la señora Fujimori, debió haber peleado la presidencia de la Comisión de Presupuesto y la presidencia del Congreso, la mesa directiva, que tradicionalmente la debe tener el Ejecutivo por un tema de democracia, de acuerdo, pero buenos digamos, gestos políticos, a la afirmación de si no va a poder en estos 3 años hacer algo significativo y marcar la cancha, como usted dice, usted ha dicho, debería inclusive ver la posibilidad de renunciar. Quisiera preguntarle, para seguir en ese razonamiento, otro elemento que no ha mencionado, pero a ver si a usted le parece importante, el tema del recorte de las facultades del Ejecutivo en torno a la cuestión de confianza y a los asuntos vinculados del equilibrio de poder, es decir, que el Ejecutivo tenga la posibilidad de, cuando hay un Congreso que obstruye, que no lo deja trabajar, 2 veces con censura de su primer ministro puede cerrar el Congreso de la República. Esa atribución también se hasta eso, no, es que el Congreso está desatado. Ya, por eso le digo, pero ¿eso le parece a usted fundamental? Porque usted aplicó eso, digamos, cuando le censuraron a Ana Jara y puso a Pedro Cateriano después, ¿no es cierto? Con la posibilidad de que pudieran sacar a Cateriano, inclusive no lo sacaron. Pero la pregunta es concreta en relación a eso. ¿Por qué siente que el presidente Vizcarra, por ejemplo, con eso que es fundamental y le podría ayudar a equilibrar las cosas, no ha peleado tanto? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo lo que veo es que cuando se inició el gobierno, el presidente Kuczynski tuvo la oportunidad de marcar esa cancha que tú dices, ¿no? Cuando le censuraron al ministro Saavedra y después se la jugó por la siguiente ministra de Educación. Entonces pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Mientras más tiempo pasa, es más difícil, porque hoy día ya no estamos hablando de un presidente que tiene más del 50% de aceptación, sino estamos hablando de un presidente que tiene de repente ni 40% de aceptación.
¿no? Un nuevo Congreso le hubiera permitido al presidente Kuczynski balancear un poco las fuerzas al interior del Parlamento y tener una bancada que pudiera apoyar al Ejecutivo. Hoy día no lo tiene. El presidente Vizcarra está en esa situación también, y peor todavía porque me parece que la semana pasada o ayer ya miembros de la bancada oficialista, entre comillas, han señalado que prácticamente se sienten independientes. Que se están distanciando del Parlamento. Y la bancada oficialista salía el aprofujimorismo. Entonces, si va a ser así... ¿Usted diría que ya eso es así? ¿Qué es la bancada oficialista? Yo creo que ese es más que la bancada oficialista, es el Ejecutivo que no quiere chocar con ese bloque parlamentario. Entonces, si va a seguir el presidente Vizcarra en esa lógica, bueno, lo recomendable sería pues que de una vez también incorpore al Ejecutivo a dirigentes de ese bloque parlamentario y ya abiertamente hagan un cogobierno y no tratando de aparentar de que no son lo mismo, ¿no? Ese es un tema. Pero yo creo que el presidente Vizcarra hoy día lo que tiene que ver pragmáticamente es que él no es un gobierno de transición, ese es un error, es la segunda fase, o sea, tratar de esconder el pasado de la gestión del presidente Kuczynski, al cual él ha acompañado, ¿no? Ha sido su ministro de Transportes y Comunicaciones, ha sido su embajador en Canadá. Y su vicepresidente, ¿no? Y su vicepresidente, por cierto, ¿no? Y que en la primera crisis de amenaza de vacancia, él también iba a poner su cargo a disposición. O sea, tratar de eso, borrarlo, no es lo más aconsejable, simplemente tiene que asumirlo porque es público. Y lo que él puede hacer es, como digo, ver pragmáticamente qué es lo que puede en casi 3 años de gobierno hacer lo que no se hizo en 5 años, ¿no? Tiene la fortaleza, la ventaja de que la economía, las externalidades son positivas, altamente positivas. O sea, hoy día podemos hablar de que en proyección el crecimiento económico puede llegar a 5% o más. Sí. Cuando en mi gestión de gobierno yo asumí los vientos en contra, se caían los precios de los minerales y sobre eso, aún mientras que América Latina dejó de reducir pobreza y más bien creció la pobreza, nosotros seguimos reduciendo. Entonces, para terminar la idea es, tiene esa ventaja, tiene esa fortaleza, tiene un ministro de Economía que debiera concluir su mandato, y no debe ser cambiado, es un ministro que considero yo que es un profesional de primera, y por lo tanto lo que tiene que ver es una responsabilidad en la caja fiscal, y no se trata solamente de distribuir plata a las regiones. Si no hay un control sobre esa plata, a fin de año la van a estar devolviendo. No se trata, como se hizo en los 2 primeros años de gobierno, maquillar cifras de tal manera de aparentar que había una ejecución presupuestal importante cuando no la había. Es decir, si un ministerio tiene, por ejemplo, Transportes y Comunicaciones, hoy día debe tener 14.000 millones de soles de presupuesto. Normalmente Transportes y Comunicaciones tiene una ejecución presupuestal de 95, 96%. Así la dejamos nosotros. Pero en el primer año del presidente Kuczynski, Transportes y Comunicaciones estaba en 70%, 60% de ejecución. ¿Qué hacen? Le quitan 2.000 millones, entonces porcentualmente sube, ¿no? O sea, es maquillar. Eso no se debe permitir, ¿no? Y lo otro que tiene que tener es un control, ahora que se viene el canon minero, sobre el buen uso del canon minero, que es lo que ha pervertido a muchos gobiernos regionales y que hace mucha corrupción también, ¿no? Pero quería preguntarle ahí lo que puede terminar siendo una paradoja. El gobierno de Kuczynski se inauguró, yo no diría haciendo desde el comienzo afirmaciones severas contra el gobierno que usted presidió, sino más bien diciendo vamos a continuar lo bueno y, digamos, criticando algunas cosas concretamente, pero una exigencia muy concreta desde el fujimorismo que llevó a que algunos funcionarios de ese gobierno, entre ellos el ministro de Economía Torne, a decir, bueno, pasaba tal o cual cosa en ese gobierno, nos han dejado un desastre. Pero resulta que ha pasado el tiempo y el ministro de Economía que han nombrado ahora fue viceministro en la época de que usted era presidente. ¿Cómo entender eso? Si dejaron tan mal la economía y las cosas no funcionaban bien, que hayan en un momento difícil que he llamado a una persona con esas características. Muy sencillo, y todo esto está felizmente en imágenes, ¿no? Es un presidente que cuando conversamos para la transición, el cambio de mando, me tiene interés en 3 ministros de mi gestión de gobierno. Y yo le digo, utiliza todo lo que quieras, cartas abiertas. O sea, Kuczynski le dijo que de su gabinete hay 3 que quisiera él tener en su grupo. Saavedra claramente que se quedó, claro, el ministro de Educación. Claro. ¿Quién más? Pero él quería por ejemplo, el MIDIS,
¿no? Que es un ministerio que hemos creado nosotros. ¿Que fue quien la última ministra? Paola Bustamante. Paola Bustamante. ¿No? O sea, él quería que se quedara Paola Bustamante. Claro, él quería 3 ministros ya, de nuestra entonces, gestión. Educación, produce. Y produce. Estaba ahí Piero Gessi, ¿no? Pero la oposición fujimorista lo hizo retroceder. O sea, lo vetó. Claro, antes de ser presidente ya le puso la presión, la marca, ¿no? Y él cedió. ¿Por qué le pusieron esa presión? Porque para el fujimorismo y para el APRA fujimorismo, ¿no? Validar la permanencia de ministros de Estado de la gestión del presidente Humala, del Partido Nacionalista, era como darle un cheque de un visto bueno a una buena gestión. Ajá. ¿No? Era validar una buena gestión. Ese es un momento. El otro momento es cuando el Premier, ¿no? Da su mensaje al Congreso, su mensaje para la confianza. Sí. Empieza de una manera agradeciendo la gestión del gobierno de Alan García, del gobierno de Humala, y etcétera. Y de ahí viene un cuarto intermedio. Sí. Y si recuerdas, en ese cuarto intermedio salen los fujiapristas a denunciar que hay un pacto entre el gobierno de Humala y el gobierno de Kuczynski. Sí. ¿Qué cosas le habrán dicho a Zavala y a Kuczynski? Que después de ese cuarto intermedio sale a rajar, sí. ¿No? Sale a decir que le dejamos la casa hecho un desastre, que habíamos incorporado a la planilla más gente, que la Fuerza Armada estaba desarmada, de tal manera que inclusive para el niño costero nos echaron la culpa a nosotros de que no le habíamos dejado plata, cuando es una mentira, porque sí le habíamos dejado plata para prevención y para enfrentar los efectos posteriores del niño. ¿No? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasó? De ese momento hubo ya una cesión de espacios del Ejecutivo. El Ejecutivo no fue capaz en ese momento de decir la verdad de las cosas. Que el gobierno nuestro gobierno le dejamos obras para que él los presente en el Bicentenario, le dejamos plata en caja, le dejamos una economía solvente y una economía en recuperación, porque en el último trimestre de gobierno le dejamos un crecimiento económico de más de 4.5%. 4.7, sí. Entonces, entonces preguntarle sobre eso. Entonces, la salida de Jaime Saavedra, o cuando le cortaron la cabeza, era, digamos, uno de los eventos que desde su punto de vista fue parte de esa estrategia de separar a gente vinculada al gobierno suyo del gobierno. Por supuesto, pero no solamente él, cuando no, pero digo, los más visibles, entiendo, para que nuestros oyentes puedan seguir. Pero también han quedado dentro de la gestión de este gobierno, hay viceministros, funcionarios, pero que se incorporaron, o sea, no estuvo mal la primera acción, que era continuar con gente que estaba dando resultados. El MIDIS es un ministerio, hemos creado nosotros la política social, y es un ministerio que no lo hemos politizado, hemos puesto gente competente para llevar programas sociales con certificación internacional. Entonces la idea era buena de continuar. ¿Y cree usted que eso se ha distorsionado ahora? Yo creo que es que para el aprofujimorismo, que en estos momentos es el dueño del Congreso, ¿no? Eso era dar un mensaje a la ciudadanía de que el gobierno de Humala había sido un mal gobierno. No, de acuerdo, falso como mensaje en ese momento. Entonces el presidente Kuczynski cedió a esa parte, su gabinete cedió, y no tuvieron en ningún momento la voluntad de poner un alto a toda la impronta, a todas las acciones que estaba haciendo el legislativo. Entonces, hoy día en este gobierno se ve en la necesidad de también poner gente de nuestra gestión, ¿no? El actual ministro de Economía era viceministro de mi gestión de gobierno y es un profesional, la carta cabal, igual que hay otros ministros que han sido viceministros en nuestra gestión, sí. Y ahora están de ministros, y está bien, es un reconocimiento de que lo que se hizo en mi gestión de gobierno fue bueno, que pusimos gente, más allá de carnete partidario, gente capaz. ¿En ese grupo inscribe usted a César Villanueva? No. ¿Perdón? Fue su primer ministro. ¿Los inscriben aquellos que en su gobierno participaron y que está bien que los haya convocado ahora? ¿Lo inscribe ahí a César Villanueva, o él es un personaje político con el que usted tiene, digamos, un tipo de análisis o reflexión distinta? ¿Qué le parece el No, yo no voy a expresarme mal de él. Yo creo que tiene hoy día una nueva oportunidad de hacer un buen premierato. En la primera fue un premierato bastante corto, más allá de las anécdotas que yo considero que quiso victimizarse,
¿no? ¿Y no fue verdad? Eso no, de yo que creo que Nadine Heredia, que es su esposa, ¿no es cierto? Finalmente le cortó la cabeza y lo sacó de... No, eso es totalmente falso, es absurdo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora que lo miras, tú que eres un periodista inteligente, ahora que lo miras ya en retrospectiva te darás cuenta que en ese momento estábamos viviendo una campaña que no ha parado en contra de mi esposa, que era la famosa reelección conyugal que García, que era el vocero de los poderes económicos, le dieron la tarea de que él se ponga a vociferar eso, ¿no? Era una campaña dura contra ella. Entonces, cualquier disidencia dentro del gabinete, dentro del legislativo, de nuestra propia bancada, todos le echaban la culpa a mi esposa, pero no tiene nada que ver, ¿no? Eso es absurdo. Yo más bien creo de que espero que César, con la experiencia de haber sido ya premier una vez, aunque sea por corto tiempo, hoy día puede hacer las cosas mejor, ¿no? Y yo creo que dentro de las cosas mejor es asumir, ¿no?, la defensa leal del presidente de la República, ¿no? Si el presidente de la República, por ejemplo, señala que se opone como ejecutivo, ¿no?, a esta ley mordaza, a la ley de los medios contra los medios de comunicación, bueno, pues yo pienso que el premier, que es congresista, ha debido ir a pelearla allá también, porque está defendiendo la posición de su presidente del Ejecutivo, ¿no? Y cuando usted le reclama lealtad con el presidente, algo que debe estar me claro, podría imaginar que usted está creyendo que no es así, que no lo está haciendo lo suficiente. Entonces debe ser consecuente para no cambiar no tergiversar las cosas, ¿no? Debes entender una cosa se debe entender una cosa que, por ejemplo, una buena costumbre que tuvimos en mi gestión de gobierno fue que todos los acuerdos, todas las posiciones del Ejecutivo se tomaban por consenso. No había votación por mayoría. O sea, podíamos demorarnos en sacar una norma, en asumir una posición frente a una coyuntura, pero por consenso. Entonces, si el presidente ya señaló su posición clara, y me parece que es correcta, en contra de la ley mordaza, que justamente podemos abordarla después, es un tema de cómo ir cooptando o coactando o limitando la democracia en el país, ¿no? Desde el premier Villanueva hasta el último ministro, todos tienen que salir a defender eso. Entonces no puede ser que el presidente dice una cosa y en el Congreso no haya voceros del gobierno, empezando por sus ministros que son congresistas. Bueno, César Villanueva no fue su ministro de Justicia tampoco. Bueno, eso para mí es usted dice que es una falta de consecuencia. Ahora, no digo que sea una falta de consecuencia. Una falta de coherencia. Es una falta de coherencia, efectivamente. En todo caso, creo que si el presidente no se los dijo, ellos han debido ir a defender, porque en muchos casos es así. ¿Por qué entonces pones a un ministro a un congresista lo pones de ministro? Es porque justamente uno tiene la posibilidad de tener a ellos también peleando en el Congreso lo que hay que pelear. Ajá. Tengo dos preguntitas antes de irnos a la pausa, señor Ollantumala. Una tiene que ver, pero a usted lo acusan y de repente ahí nace o se alimenta un poco esta manera o esta animadversión que ha tenido cierto sector político, todo el fujimorismo, con el gobierno que usted hizo, porque se dice que ustedes favorecieron el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Una de las cosas que nadie le ha podido, a pesar de que ha pasado más de 2 años de que eso sucedió, que Keiko Fujimori no aceptó nunca que perdió la elección porque cree que se le robaron la elección, y que usted favoreció a Pedro Pablo Kuczynski, y por eso es que se habla de una alianza previa que venía con las conversaciones que usted tuvo en la transición con el presidente Kuczynski después. Y se dice que no sacó a los militares, no sacó a los policías, y que esa cantidad de 42.000 votos que le dieron el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski, porque eso es lo que ganó, con muy poco ganó, ellos lo hubieran podido obtener si es que ustedes no cerraban esas puertas. Mira, Glatzer, eso es absurdo. La alianza pro-fujimorista nace desde que Alan García viene. Lo que yo he vivido en mi vida política, que es corta, ¿no?, es en la campaña de 2006 se publicaron los audios donde este impresentable de López Meneses, que había trabajado con Montesinos y había trabajado en el Congreso con la bancada fujimorista, estaba coordinando con un líder aprista la llegada de Alan García. Eso salió en los audios en RPP, todavía lo sacaron, ¿no? Entonces desde ahí ya se ve cómo ambas fuerzas han concertado para que regrese García, se le libere de todos sus procesos judiciales y pueda reencontrarse en la política. En mi gobierno, el APRA-Fujimorismo fue una alianza sólida. En el gobierno de García fue una alianza mayoritaria, abrumadora, por eso es que nunca perdieron la mesa directiva, ¿no? Y entonces decir que es
mi supuesto apoyo a este gobierno, el que habría promovido esa alianza, me parece absurdo. Lo he escuchado, ¿no es cierto? O sea, eso se ha dicho, se ha comentado bastante. También habrás leído la prensa, pues, que en mi gobierno, antes de esta elección, en mi gobierno, en el gobierno de García, la alianza APRO-Fujimorista ya existía. No, digamos, entonces, ya es una lectura, pero lo otro es, ¿cómo puedo yo apoyar a un candidato a la presidencia del Ejecutivo y que eso no sea y que eso no salte, ¿no?, a la prensa, etcétera? Es imposible. Es imposible. Ese tema de la supuesta inamovilidad de los policías, militares, 42.000 votos, no resiste ningún análisis. Yo he sido militar 25 años y toda la vida, cuando hay un proceso electoral, los militares y los policías están con orden de inamovilidad porque tienen que ir a cuidar los locales electorales. Entonces, eso es así, siempre ha sido así, por lo tanto eso ni siquiera el presidente lo ve. Si los policías no tienen orden de inamovilidad, entonces ¿quién va a cuidar los locales? De acuerdo. Voy a ir a una pausa. Estoy conversando con Ollantumala, presidente de la República, que ha tenido. Tenemos un tiempo largo todavía para seguir conversando. Regreso, vamos a hablar de Odebrecht, vamos a hablar de Lavallato, vamos a hablar, por supuesto, de otros temas que nuestros oyentes están pidiendo, y con razón, y aquí lo tenemos. Vamos a conversar con él también, así que volvemos en un ratito. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:42 de la mañana. Está esta mañana aquí en nuestros estudios conversando con nosotros Ollanta Tazo, presidente de la República, expresidente de la República. Estamos hablando de varios temas, estamos repasando la coyuntura, estamos repasando algunos temas de fondo, ya hemos hablado sobre esto. Quería unas preguntitas cortas en torno a lo que ya veníamos conversando y a ver si es de la idea de que se pueden hacer desde el Ejecutivo en esta lógica que usted ha planteado, que el presidente Vizcarra debe reposicionarse, pararse bien, para decir en términos más coloquiales, frente al avasallamiento de una bancada en el Congreso de la República, que tiene una agenda muy concreta, por supuesto. Uno, dicen nuestros oyentes, si es que considera que el Estado peruano, porque es legítimo hacerlo, debería pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en el caso de la ley llamada Mulder, porque eso podría resolverse en términos más cortos que el propio acción de inconstitucionalidad. Pregunta a la gente. A ver, primero, yo considero que la ley es de la señora Keiko Fujimori, no es de este furgón de cola, de este congresista presta que hace de vocero del fujimorismo. Entonces, eso es primero, que la primera idea, hay que tener en cuenta que acá está cogobernando el fujimorismo y el APRA, en este caso un APRA reducido, y que, como ya he explicado cómo han llegado al Congreso, está pegado ahí, ¿no? Entonces, la señora Fujimori los emplea a ellos para poner este tipo de leyes y tratar de solaparse o no quemarse ella, pero en realidad es tan abusiva e inconstitucional esta ley que si ella pensó que con eso iba a golpear a los grandes medios de comunicación que hoy día no le revientan cohetes, se equivocó, porque los grandes medios de comunicación tienen otros mecanismos de financiamiento, como es los servicios a empresas privadas. Pero los medios chicos, ¿no?, particularmente los del interior del país, esos son los que pueden colapsar. Entonces yo creo que todo mecanismo legal, constitucional, es válido para demostrar que la democracia también se puede defender. No, pero es en concreto, pedir a la Corte Interamericana que pueda dar una opinión consultiva. Para eso primero hay que agotar las instancias nacionales. No, la instancia nacional es el Tribunal Constitucional. La opinión consultiva no. O sea, tú puedes en cualquier momento decir, porque no es un procedimiento nuevo, pero en fin, considera que hay que hacer acciones en el ámbito interno. Yo creo que primero es al Tribunal Constitucional, porque la comisión no tiene un fallo mandatorio, es la Corte, y para llegar a la Corte tiene que pasar por la comisión todavía. Entonces, yo creo que lo correcto es que el presidente, como ha dicho, va a ir al Tribunal Constitucional y debe hacerlo con un gesto público. Debe ir, el primer ministro debe ir personalmente a llevar la acción de inconstitucionalidad. Es una sugerencia, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Como un gesto político. Como un gesto político. El presidente de la República con su primer ministro, los dos siendo el premier o el ministro de Justicia, en todo caso, ¿no? No es necesario que el presidente vaya. Pero, insisto, ¿no?, acá lo que estamos viviendo es lo que no creíamos, ¿no?, que pueden haber gobiernos autoritarios o dictaduras desde el Parlamento. Eso lo estamos viviendo hoy día, ¿no? De tal manera
que hay una inestabilidad política, asumo o sugiero al Ejecutivo que debe poner una raya de no negociación y centrarse pragmáticamente en las grandes obras que se le ha venido dejando y que podrían concluir algunas de ellas si se centraran en eso. Lo otro es buscar, ¿no?, una conversación de mutuo respeto con el Legislativo y hacer todo el esfuerzo para conseguir la presidencia de la Comisión de Presupuesto, ¿no?, que es justamente el presupuesto de la República, es la propuesta política del Ejecutivo, no del Legislativo. Y hoy día es el Legislativo el que está haciendo y deshaciendo el presupuesto general de la República. Ajá. El indulto de Alberto Fujimori, ¿le pareció que estaba bien dado, que correspondía, que era lo que había que hacer? Y ahora que se ha abierto la discusión por mandato de la Corte Interamericana también, ¿qué cosa debería pasar desde ese punto de vista? Ahí hay varios temas, ¿no? El primero es que yo creo que en democracia todo debe hacerse con el debido proceso. En mi gestión de gobierno tuve 2 solicitudes de indulto a Fujimori. Y lo que hice fue hablar con los ministros y les dije: acá nos sacamos todos, nos despercudimos todos del tema ideológico, ¿no? Yo de militar hice un levantamiento contra la dictadura de Fujimori y ahora las circunstancias de la vida me ponen de jefe de Estado y con un pedido de indulto a Fujimori. Entonces lo que hice, fue el mensaje que le di a los ministros y particularmente al Premier y al Ministro de Justicia. Y dejamos que el debido proceso sea el que haga el tamiz, para que si se va a dar un indulto, fuera con todos los dentro del marco de la ley. Lamentablemente para él, mi gobierno, la Comisión de Indultos señaló de que no era acreedor a esa gracia presidencial. O sea, no correspondía. No correspondía. En las 2 oportunidades. Por tratarse de un expresidente, ¿no? Y de un mensaje a la nación explicando por qué no se le podía conceder el indulto. El segundo indulto ya lo presentó el propio expresidente Fujimori, ya no lo ha presentado su familia, ¿no? Y lo que hicimos fue instruir al ministro de Justicia de que, porque ya estaba yo de salida, si en el tiempo que todavía me queda de gobierno y siguiendo todos los plazos, que es toda una serie de instancias que tiene que pasar esta solicitud de indulto, nos daba el tiempo para tomar la decisión nosotros. El ministro de Justicia, por escrito, nos informó al gabinete, al Consejo de Ministros, de que nuestra gestión ya no se iba a dar, ya no se iba a tomar la decisión porque por los tiempos ya no nos alcanzaba el tiempo a nosotros. Por lo tanto, cuando entregué el mando al expresidente Kuczynski, le señalé también de que había un indulto en curso, el de Fujimori. ¿Qué ¿no? le dijo Kuczynski? Bueno, ya lo que hemos visto, ¿no? Entonces, el tema acá es que yo creo que mientras haya un debido proceso, no debe temblarnos la mano. ¿Ha habido ¿no? debido proceso aquí? Yo creo que ha habido un apresuramiento. Lo que una de las cosas que está señalando la Comisión Interamericana es que es que no se han cumplido todos los plazos. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo señalo de que los deudos de Cantuta, Barrios Altos, ¿no? y tantos otros eventos de esta naturaleza deben tener justicia, ¿no? Pero también señalo que nadie debe morir en la cárcel. Entonces, a mí yo veo con preocupación cómo en el Ministerio Público, en el sistema de administración de justicia, recién se ponen las pilas cuando ya viene el tema, ¿no? Por ejemplo, hoy día, si el indulto no le estaría coberturando al expresidente Fujimori de temas que todavía no ha sido condenado, porque el indulto es el perdón sobre una condena. Entonces, si no tienes condena, no hay perdón. Bueno, en el caso Pativilca no se aplicó el derecho de gracia, ¿no?, que dio el presidente. Pero es que no hay condena ahí, ¿no? Pero eso también es una crítica al Ministerio Público, porque lo mismo hemos visto, por ejemplo, con los ex terroristas que han ido saliendo en libertad, ¿no? Y ¿qué es lo que hacen, no? Cuando ya está para salir, inmediatamente le harán un nuevo proceso. Y durante los 20 años que estuvo preso, o durante los 10 años que estuvo preso la persona, el Ministerio Público estuvo durmiendo. Entonces, eso me parece que no está bien y que al final todo el mundo se pasa la papa caliente, ¿no? De acuerdo, pero sobre el indulto, quería salir de eso a preguntar otros temas. ¿Alan García, cuando hicieron el cambio de mando, le sugirió indultar a Fujimori? No me sugirió. O sea, ¿o hablaron sobre eso?
No fue una conversación de fondo. Yo creo que en realidad a mí me da la impresión que García utilizó el tema de la expectativa de un indulto para pegar más a la bancada fujimorista. Acuérdense que en el gobierno de García la bancada fujimorista tenía a la vieja guardia fujimorista, ¿no? Las Martas, la señora Cuculiz, etcétera, que después, en el siguiente periodo de gobierno, la señora Fujimori se deshizo de toda la vieja guardia, porque habrá tenido sus razones, pero era la vieja guardia leal a su padre, ¿no? Se deshizo de todo eso y metió gente de diferentes partidos, ¿no? El actual presidente del Congreso no es fujimorista de viejo cuño, ¿no? Ha sido hasta el periodo anterior, creo, pepecista, sí, ¿no? Y muchos de esos congresistas, hasta ahí de la bancada nacionalista, que sí, se pasaron al barco fujimorista, ¿no? O sea, eso es lo que hay hoy día, ¿no? Entonces, yo pienso de que en el gobierno de García, para tener pegado siempre de apoyo a los 15 o 18 votos que eran en esa época el fujimorismo, siempre jugó al tema a la expectativa del indulto Fujimori con la vieja guardia, ¿no? Pero él no tenía el menor interés de darle el indulto. Vayamos a otros temas. El caso Odebrecht, que digamos tiene un componente sin duda político importante, ¿no es cierto? Se discute desde la política, pero también tiene un ámbito más judicial. Y usted, digamos, está en el marco de una investigación que el Ministerio Público desde el año pasado dijo que iba a pasar a una fase distinta, que es la acusación, para que se inicie el juicio oral. Ahí la pregunta, digamos, es ya no solo en términos solo judiciales, sino en términos concretos, y le pregunto, la relación que ustedes como Partido Nacionalista en su momento tuvieron con el Partido de Trabajadores, y que se ha podido corroborar que el Partido de Trabajadores está estrechamente vinculado a Odebrecht porque tenían un dinero que estaba dirigido a lo que ellos querían hacer ahí y en otras partes del mundo, tenía a la base un acuerdo de colaboración también de recursos para la campaña que usted hizo ese año. A ver, porque digamos, no era solo una afinidad ideológica. De lo que dicen las investigaciones es que de esa plata que tenía el Partido de los Trabajadores, le dieron al Partido Nacionalista 3 millones para poder hacer su campaña. A ver, primero hay que entender bien qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que hoy día estamos viviendo es una situación en el caso de los partidos políticos, y en el caso, voy a hablar por mi partido y por mi familia, es una incertidumbre jurídica, ¿no? Porque desde el inicio del proceso de investigación no se ha respetado el debido proceso, ¿no? El fiscal hace lo que le da la gana, el juez de primera instancia hace lo que le da la gana, ¿no? Y yo creo que el abuso que han hecho ellos dos no es simplemente de ellos. Yo creo que un juez de primera instancia y un fiscal investigador de primera instancia no se atreverían a hacer todo esto si no hubiera de por medio una campaña mediática, una campaña política, etcétera. Tú, ¿diría usted que el Poder Judicial y el Ministerio Público son parte de un armatoste de persecución política? Yo creo en el Poder Judicial y creo en el Ministerio Público, pero también creo que hay dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial hay elementos en diferentes niveles que tienen una carga política, una carga ideológica. Y te lo digo claramente, en este caso el juez de primera instancia, Concepción Carhuancho, antes de ser juez, estaba candidateando con el que fue vicepresidente de Keiko Fujimori, con Guaro, para las elecciones regionales en Junín. ¿Y a quién coloca este juez Concepción Carhuancho como su mano derecha en su juzgado, que es la que firma todos los actuados, etcétera? A una ex candidata del Partido Aprista por la región San Martín para el Congreso de la República con el número 1. Estamos hablando, esa señora fue candidata en el año 2016, perdió las elecciones y fue a trabajar con el juez Concepción Carhuancho. Entonces, evidentemente hay una carga en algunas instancias ideológico-política, ¿no? Que lo que están buscando es un linchamiento. El fiscal, ¿no? Viene haciendo una serie de tropelías, barbaridades jurídicas, ¿no? Y claro, filtra información a determinados medios de comunicación para preparar un ambiente mediático adverso y poder lincharnos, ¿no? Pero eso es parte de una venganza política, ¿no?
Y yo considero que acá están metidos algunos partidos que creían que linchándonos a nosotros, ellos se iban a salvar. Entonces, el problema es que ellos no han medido las consecuencias, ¿no? Y hoy día... ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hoy día tenemos a una empresa que está señalando a cada uno de estos políticos. Ajá. Eso por un lado. Pero ¿no? señalando esos por políticos otro lado, después de haberlo señalado a usted. Sí, o sea, digamos, pero no déjame... es que a Sí, ellos sí. solamente, que la cosa eso, ha cambiado. Claro, es decir, claro, eso usted es lo que dice, estoy lo que diciendo. saludaban y les contestaba antes cuando le pasaba a usted, hoy día los está afectando también porque ahí lo está sindicando. Es obvio. Ya. Ahora, esa es una parte. Entonces, lo que estoy señalando es que con nosotros, por lo menos con nosotros, no se está respetando el debido proceso. De tal manera que hasta el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, se salió a decir públicamente que tienen las pruebas, y yo le he enviado una carta, ¿no?, en la cual yo asumo que él está desinformado. Asumo que porque está desinformado está diciendo cosas que no son ciertas. Y lo he invitado respetuosamente al doctor Pablo Sánchez a que muestre las pruebas que él está diciendo que tiene. O sea, él ha dicho que usted debería ser condenado, eso es lo que ha dicho. Sí. Entonces, eso ya es una presión hacia sus elementos subalternos o subordinados, ¿no? Y un fiscal de la Nación, a mí me parece que no está para salir en medios y estar haciendo juicios anticipados. Entonces, yo lo que he hecho es enviarle una carta de manera respetuosa, ¿no?, informándole las cosas que de repente el fiscal investigador no se lo ha dicho, ¿no? Y le he pedido que si tienen las pruebas que por favor las muestre, y si no, que se rectifique. Yo sé, porque me lo ha dicho mi abogado, que lo ha llamado para señalar de alguna manera de que no ha sido su intención. Yo le he dicho a mi abogado, porque él me dice, lo mejor sería, voy a solicitar una audiencia con el fiscal de la Nación. Yo le he dicho, me parece bien, haz la gestión, y si el fiscal de la Nación tiene a bien recibirme, le explicaré personalmente qué cosa es lo que de repente no le han informado a él. Sí, pero eso por un lado. Por otro lado, para la comprensión de nuestros oyentes, el asunto no debería ser tan complejo de investigar o de descifrar. El asunto es, ¿recibieron o no plata de Odebrecht ustedes en la campaña? O sea, digamos, el caso se resume a eso, al margen de lo que puedan hacer los jueces fiscales y compartir o no la presión que tienen o por qué están actuando así. La pregunta es, ¿ustedes recibieron o no los 3 millones? De los 3 millones que recibieron, no sé, pero déjame contestarte primero, pero ya he dicho que no, y te lo vuelvo a reiterar, no, pero esa esa es la pregunta que le gusta a un periodista, ¿no? La primicia, la calientita, estoy diciendo que no, pero creo que debe también interesarte saber todo el contexto, ¿no? Entonces te estoy explicando el contexto. Ya, pero si tú quieres quedarte con eso, te digo no. No, es que ese es el caso. Pero, o sea, lo otro es, no es el caso. Usted dice que hay una persecución política de la cual son parte algunos miembros del Ministerio Público. Pero no me dejas aterrizar, pues estoy tratando de ir poco a poco para que tus oyentes también lo entiendan. De acuerdo. ¿No? Entonces estoy explicando que acá hay un contexto político. Por eso es que hasta hemos estado 10 meses, casi 10 meses con prisión preventiva y con la incautación de mi casa. Pero eso no se puede entender si no entiendes el contexto, y estoy tratando de resumirlo. Y eso usted le atribuye pero a que si es parte... No, es que quiero saber si es que eso que usted considera... Ahora, yo me he pronunciado abiertamente en contra de la prisión preventiva, me he pronunciado en contra de que le incauten el bien, o sea, eso para mí está clarísimo, pero a lo que yo voy es, si usted le atribuye ese tipo de medidas que a mí me parecen inadecuadas, son parte de este andamiaje para, digamos, perseguirlo políticamente. Claro que sí, claro, pero déjame aterrizar para explicarte eso. Bueno. Tú ya quieres el final de la película. Es que, claro, porque tengo que ir a una pausa, ¿no es cierto? Tengo que ir a una pausa, pues. Acá mi productor es el que manda, que está de cumpleaños además. Tengo que ir a una pausa, Carlitos. Regresamos, sí, y seguimos, porque vamos a seguir. Vamos al Centro de Informaciones para el micronoticiero de esta hora y seguimos. Ollantumala, expresidente, está con nosotros conversando. Estamos empezando a hablar sobre el caso Odebrecht o Lavallato, llámelo usted como quiera, él está explicando qué cosa cree que está detrás, y vamos a entrar a indagar un poquito más sobre qué consecuencias políticas y jurídicas puede tener eso en este plazo. Voy al Centro de Información y regreso un instante aquí en No hay Derecho. Son las 9:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Estamos conversando con Ollantumala, expresidente de la República. Hemos hablado ya de varios temas, nos habíamos quedado conversando con él, le agradezco la gentileza. Él había previsto inicialmente quedarse solo hasta las 9 y le pedí un minutito más, porque hay temas obviamente que de todas maneras conversar. Estábamos hablando sobre el caso Odebrecht, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero la pregunta ahí es, ya usted ha dado, digamos, el contexto, el marco en el que cree que se están generando todas estas acciones.
tanto la de su detención preventiva y también lo de la incautación de sus bienes, entre ellos, por supuesto, el de su casa, ¿no es cierto?, en un evento además penoso por lo que sucedió, ¿no? Ahora, sobre el tema más familiar y personal, ¿se ha logrado acomodar un poco la cosa? Porque ese día era totalmente incierto, no se sabía dónde estaban los chicos, dónde iban a ir, digamos, han podido sortear un poco ese momento ya complicado. Primero que esto es, obviamente, esto tiene una presión altamente política. Esto no es normal que le hagan a un expresidente que se quede en el país después de tantas décadas. Soy el primer presidente que se queda con su familia a vivir en el país y no me fugo ni me voy a España, ¿no? Entonces, nosotros como familia hemos estado procesando estos casi 10 meses que hemos estado bajo un tema de prisión preventiva, y después nos hemos presentado a la Fiscalía con Nadine y con mi abogado, y el fiscal no nos dijo nada de la incautación, y a los 3 días nos cayó la incautación. La incautación, en mi opinión, es una venganza contra nosotros y contra el TC, porque ellos no esperaban que el TC nos diera la razón. O sea, en realidad lo que el TC ha dado ha puesto el marco constitucional y le ha dicho a los jueces que actuaron inconstitucionalmente, por eso los hemos recusado. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en respuesta? Nos ha incautado la casa, le ha congelado las cuentas a mi esposa, etcétera. En el tema de Odebrecht, nosotros no hemos recibido ni un sol de esa empresa, ¿no? En estos momentos, ¿no?, hay una seria contradicción en Odebrecht, porque los directivos dicen que dieron, y que lo dio el Departamento de Operaciones Estructuradas, y el Departamento de Operaciones Estructuradas dice que no dio. Entonces, no hay en estos momentos ni una sola prueba Ahora, pero la prueba en contra de nosotros. Odebrecht y Barata dicen que le dieron plata. O sea, digamos, a usted, me imagino, si digamos es correcto lo que usted dice, y eso es la versión que usted está defendiendo, por cierto, ¿por qué tendrían que acusarlo? Además, con el riesgo que significa más que por qué, mentir, ¿qué ganaron? Para ellos. Más que ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron? Todo lo que los beneficios que ha ganado el señor Barata en el Perú, lo ha ganado con nuestro caso. No lo ha ganado con el caso de Keiko Fujimori, de Alan García, de Kuczynski, de Toledo, no. Lo ha ganado con nuestro caso. Claro, pero si miente lo puede perder. Pero, ¿por qué se cobraría el riesgo de decir una cosa que no es exacta si una vez que descubran que no es exacta puede perder? Ha salvado su... No, pero lo pueden causar si es que, digamos, ha mentido. O del propio Brasil. No, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene él es el seguro de no incriminación, este acuerdo de no incriminación con la Fiscalía peruana. Quiere decir que por más que este señor miente en el Perú, la Fiscalía no lo va a denunciar en Brasil. Pero sí. Y por lo tanto, para Brasil no hay ninguna causa. O sea, te voy a explicar. Para que Barata pudiera tener algún problema con la justicia brasileña, la justicia peruana tendría que denunciarlo ante Brasil, decir, él ha mentido. Pero la justicia peruana ya se comprometió, la Fiscalía peruana ya se comprometió en el acuerdo de no incriminación, que no lo va a incriminar por nada de lo que diga. Entonces, con eso cierra el círculo Barata. No va a ser denunciado en Brasil y por lo tanto su acuerdo de colaboración eficaz en Brasil está soldado, está saneado. Él, en teoría, hoy día puede venir nuevamente a administrar los activos de Odebrecht en el Perú y no pasa nada. Ya, pero entonces, él ya ganó. ¿Usted? ¿Por qué dice a él le dimos? O sea, ¿qué gana? Ya dice, usted dice ya ganó. Pero digamos, en contra, pero ¿por qué contra usted y contra su esposa? O sea, ¿por qué él tendría que decir, para yo salvarme, hundo a estos dos? ¿Por qué no a otros? Yo creo que soy la persona menos indicada, porque van a pensar de que me estoy tratando de victimizar, y no, lo que estoy haciendo es defendiéndome. Y le digo claramente, no, nosotros no hemos recibido financiamientos de una empresa, no hemos recibido plata de esa empresa. Y sin embargo, sin ninguna prueba, con dichos no corroborables, nos han puesto prisión preventiva, me han incautado la casa, etcétera, cosa que no están haciendo con Keiko Fujimori, ni con Alan García, ni con Kuczynski. El tema acá es, si queremos una ley que sea para todos, pero no puede ser que simplemente porque no tenemos bancada parlamentaria, porque he dejado el gobierno, en menos de 2 años, en menos de un año de gobierno, me hayan puesto a mi esposa y a mí un mandato de detención preventiva, ¿no? Que hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es evidente que se está faltando al debido proceso. Ahora, pero la pregunta ahí que, digamos, se me ocurre seguro a mucha gente es, entonces, usted le atribuye a que a ustedes los han agarrado con el punto, digamos, en esta situación, porque no tienen un poder político que pueda, digamos, ayudarlos a defender más allá de lo que hacen en los tribunales. Eso es
La Comisión Lavallato, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿es parte de eso, considera usted? Yo he estado en la Comisión Lavallato y la verdad medio decepcionado porque veo que tienen tremenda infraestructura, tienen tremendo presupuesto. Básicamente el que me hacía las preguntas era el asesor que estaba permanentemente. Al final, una de las últimas preguntas ya ha sido el mismo asesor que me ha hecho la pregunta. Ajá. ¿No? Creo que están abarcando mucho y poco van a apretar. ¿Por qué te digo esto? Porque la Comisión Lavallato hasta ahora no está dando casos de corrupción. A la Comisión Lavallato lo que le ha encomendado el Pleno es que investigue los casos de corrupción. Investigaciones sobre aportes de campaña no es su mandato. Y acá también quiero señalar... Tampoco es un delito. Y tampoco es delito. Por eso digo, si a alguien le dieron plata por la campaña, a mí me parece que no está mal, que está mal, que debieron declararlo, que en fin, yo no le daría plata a algunos partidos porque me parece que no, en fin, pero... no es un delito. Así es. Por eso que la pregunta yo siempre le hago y le echo a sus abogados es, si le dieron plata a ustedes para la campaña, por ahí debió comenzar la defensa. No dieron, pues ya está la usamos en la campaña. Claro, pero no nos dieron, porque si nos hubieran dado, hubiéramos dicho sí, hubiéramos pagado nuestra multa. Ahora, pero si no les dieron a ustedes, serían de los pocos que no les dieron, porque al resto claro les dieron. Sí. O sea, la pregunta ahí es, ¿por qué le dieron porque con el resto había una comunión ideológica. Ajá. Y ustedes han visto como por las mismas declaraciones del dueño de esta empresa, que con nosotros no consiguieron nada, perdieron la línea del metro. Pero el PT tenía, digamos, una plata que le daba Odebrecht, y ustedes eran aliados del PT. Sí, pero no nos dieron. Y el mismo PT, la presidenta del PT, que hoy, el día de ayer, ha sido absuelta de sus investigaciones, ¿no? Ella envió una carta del PT rechazando lo que está diciendo este señor Odebrecht. Ajá. Entonces, Odebrecht, ¿qué dice? Que a pedido del PT nos dieron plata. Sí. El PT le ha dicho, eso es mentira. Y nosotros estamos rechazando también esa afirmación. ¿Qué gana esta empresa? Ya ganó. Ha ganado Barata, recuperar toda su plata, sus más de 13 millones de dólares que tenía en el banco, los ha recuperado. Ha vendido sus propiedades, etcétera. Y podría venir a trabajar. Ha blindado jurídicamente a todos los funcionarios de Odebrecht en el Perú. O sea, ¿qué más puede ganar? ¿Y el desbalance patrimonial que ustedes tienen? Ese es otra de los actos abusivos que está haciendo el fiscal Juárez Atoche, porque no le ha resultado, pues él pensaba que iba a encontrar un desbalance patrimonial y no tenemos desbalance patrimonial. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo puede haber encontrado 14 millones si no tiene? Te lo explico, rápidamente te lo explico. ¿Cómo puede haber hecho eso? Primero, en nuestra familia señala de que tendría, entre Nadine y yo tendríamos algo cerca de 1,5 millones de desbalance, cosa que es falso. ¿Por qué? Primero, que el peritaje que le hacen a Nadine es del 2005 al 2016 y a mí del 2005 al 2011. Ajá. Y los años del 2011 al 2016, que es mi periodo presidencial. Y o sea, no cuentan su sueldo como presidente. No cuentan ni mi sueldo, o sea, mi esposa que no tenía un trabajo remunerado, le están cargando la manutención de 5 años de mi familia. Lo que están diciendo es todo lo que en esos tiempos se gastó, dónde salió, porque no tenían ingresos. Así es. Otra cosa que... ¿Eso da 14 millones? ¿Usted ganó 14 millones? No, como... 14 millones ellos yo sé, porque es el de balance. En el entorno de todo, el partido, familias, está mi cuñado, mi suegra, todos. Y todo eso es falso, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, no nos ponen un saldo inicial. Yo he venido de Francia y según ellos he venido sin plata. Tenía mi sueldo de 2 años depositado en el Perú, en el Banco de la Nación, y ellos no lo consideran. Por eso nos ponen saldo inicial del peritaje 0. O por ejemplo, ¿no? Me voy a una pollería, saco del cajero automático 50 soles, compro un pollo, almuerzo para la familia, etcétera. Para los peritos, el retiro del banco para pagar la comida es un retiro como gasto, o sea, un retiro desconocido, y el gasto que hago por el pollo lo suman. O sea, al final el almuerzo me sale 100 soles y unos 50 soles. Por poner un ejemplo burdo, ¿no? Entonces nos han duplicado todo, porque para ellos cualquier retiro del banco es salida, es un gasto. ¿Y ustedes han presentado un peritaje de parte? Hemos presentado un peritaje de parte, y lo peor, lo escandaloso, es que nos han comunicado que está el fiscal Juárez nombrando 2 contadoras de manera irregular para que hagan un nuevo peritaje que sería totalmente ilegal, inconstitucional, ¿no? De esta manera están tratando el fiscal Juárez y filtrando a la prensa, tratando de crear un ambiente de falsedad, porque no hay desbalance patrimonial. Tengo que terminar preguntándole en este caso por lo siguiente: si Barata y Odebrecht mienten y otros,
porque yo lo que haría es denunciarlos, meterles una querella, ¿no? No solamente quiero denunciarlos a ellos, quiero denunciar a una serie de personas, quiero denunciar a una serie de personas que han venido difamando y manchando mi honor, pero pero pregunto por ellos, porque ellos, digamos, son la fuente original de lo que usted obviamente, considera obviamente, pero primero quiero terminar este proceso para yo iniciar ahora la contraofensiva, ¿no? Porque esto no se debe quedar así, ¿no? Pero si yo lo denuncio, hoy día esa denuncia no tendría ningún valor porque dirían que estoy atacando al testigo, etcétera. De acuerdo. El caso Madre Mía. Bueno, el caso Madre Mía es un caso... Usted está siendo investigado. No estoy siendo investigado, eso es lo paradójico. ¿Cómo no está siendo investigado? A ver, hay dos denuncias. Le explico rápidamente. Por favor, sí, tiene que ser rápido porque ya Carlito está que me... El caso es un caso que nace en la política. Cuando soy candidato a la presidencia, recién me abren el caso Madre Mía. 3 años y medio me absolvieron, ¿no? Y ahora lo que tenemos es una comisión Madre Mía que está tratando de reabrir el caso, 2 fiscalías que están investigando el caso Madre Mía, a las cuales, como yo sé mediáticamente que me están investigando, o tomo conocimiento por los medios de comunicación, entonces yo he presentado mi apersonamiento para poder defenderme, porque estas fiscalías están más de 1 año investigando el caso Madre Mía. Y me han señalado de que yo no estoy siendo investigado. Y he vuelto a reiterar el pedido, porque si voy a ser investigado, entonces necesito defenderme. Entonces estoy ahorita en una incertidumbre, porque todos sabemos mediáticamente que me están investigando a mí, pero no me permiten acceder a la investigación. Pero a estas alturas es bien difícil no creer que en ese momento, en esa época que usted era militar y era parte de las Fuerzas Armadas, se cometieron muertes y desapariciones en esa Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo y tú puedes ver en mi gobierno, no solamente hemos continuado las reparaciones colectivas, sino las reparaciones individuales, ¿no? Y hemos protegido a las víctimas de la violencia, pero no solamente a los que escaparon de las zonas de emergencia, sino sobre todo a los que se quedaron. Y les hemos llevado desarrollo. Entonces, yo no estoy negando eso. Lo que sí puedo señalar es que no se está tocando a los verdaderos responsables, que son Alan García y Fujimori. Porque Alan García hizo un manual, el ME41-7, que señala que tenía que eliminarse a todos los mandos políticos, administrativos y militares de Sendero Luminoso. Yo no cumplí ese manual, por eso a mí me sancionaron en el ejército. Pero es probable que muchos oficiales con 20, 22 años que fueron a la zona de emergencia habrán cumplido pues el manual. O sea, usted diría que si hubieron esa violación de derechos humanos, que deben haber sucedido, porque ahí están los testimonios, están los casos, los responsables individuales tienen que ubicarlos, pero los autores mediáticos inmediatos serían los presidentes. Yo lo que creo es que el sistema de justicia, ¿no? No ha tocado estos temas, ¿no? El sistema de justicia no ha encarado a Fujimori y a García por todos los actos de violaciones de derechos humanos que sucedían en la guerra interna y que ellos avalaron un manual de operaciones. Enviaron a la Fuerza Armada, ¿no?, a zonas donde no había Estado, no había ni siquiera alcaldes, y los envían a muchachos de 20 años con un manual donde dice que tienen que eliminar a todo senderista, sea esté armado o no armado. ¿Qué sanción hay para ellos? ¿Qué juzgamiento? ¿Qué investigación se ha hecho sobre eso? Ninguna. Ahora, usted ha hablado de guerra interna. A quienes hablan de conflicto interno le dicen que están haciendo apología al terrorismo. Hay una campaña contra el lugar de la memoria. ¿Usted está de acuerdo con lo que se está diciendo, que es un centro de apología al terrorismo? No, esa es una barbaridad de un congresista que está siendo investigado por robo de gasolina, que va disfrazado de, parece el superagente 86, ¿no? Y quiere destruir el lugar de la memoria por consigna del fujimorismo, ¿no? Y lo que hace es más bien llevar el caso a extremos. Esto ha sido una guerra interna, ¿no? Ha sido una guerra interna cruenta, como todas las guerras internas que hay en el mundo, que merece una investigación. Ha estado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo, por si acaso, no he sido denunciado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nunca he tenido una denuncia. Por eso señalo que esto nace con mi candidatura a la presidencia. Y me he quedado me he defendido y he sido absuelto. Nuevamente están tratando de investigarme sobre casos que yo no tengo conocimiento. Yo con eso no avalo la lucha contra el terror, la lucha de las Fuerzas Armadas, porque también ha habido excesos de ambas partes. Lo que está pasando en el BRAE, quiero terminar con eso, ¿no es cierto? En el BRAE ha habido, lamentablemente,
una emboscada, han muerto valiosos miembros de las fuerzas del orden, y después también ha habido otros atentados que han quedado algunos heridos. Bueno, ¿Están enfocando bien el problema, cree usted? No, yo creo que no lo están enfocando bien. Cuando nosotros entramos a gobierno, hicimos una estrategia que se basaba en recuperar la iniciativa, reconocer que en el Valle del Mantaro, porque el VRAE, el Valle de los Ríos Apurímac-Guillén, no considera el Mantaro, y en el Mantaro está el foco terrorista. Lo incluimos porque desde allí se habían ido al Bajo Urubamba, amenazando Machu Picchu y amenazando Camisea. Por eso creamos una gran unidad en la zona de Quillabamba. Integramos a la policía, a la inteligencia policial. ¿Por qué? Porque la principal amenaza en el BRAE es el narcotráfico, no el terrorismo. Pero el comando conjunto, para ellos, la principal amenaza era el terrorismo. Por eso es que la policía es la que se incorpora al Estado Mayor Conjunto en el BRAE. Hoy día... Como pasó en el Guayaga. Como pasó en el Guayaga, y se le dio el mando total de las operaciones a la policía. Y se derrotó a Sendero, efectivamente. En el BRAE también tendría que ser así, pero yo siento de que están yendo por un lado equivocado. Es más, estoy viendo cómo están entregando a la Fuerza Armada la tarea de la lucha contra el narcotráfico. Eso es un craso error, un grave error que va a pervertir la disciplina militar y va a crear actos de corrupción dentro del interior de las Fuerzas Armadas. Eso lo vivimos en los 90, no debe volver a repetirse. La Fuerza Armada no está preparada, no está hecha constitucionalmente para la lucha contra el narcotráfico. La última, señor Humala, se dice que Antauro Humala va a salir dentro de poco por cumplir su pena. Ojalá. Y puede ser candidato a la presidencia y puede ganar. Ojalá, en términos humanos, ¿no es cierto? Usted es su hermano. Claro es mi hermano. Yo desde el año 2005, hace 13 años que no hablo con él, no lo veo a él, no comparto su ideología, ¿no? Pero me une un lazo de sangre y me duele la situación que está viviendo porque creo que es injusta. Creo que se han ensañado con él, lo ponen a él de coautor en el andahuaylazo, pero no dicen quién es el autor, ¿no? Y prácticamente todos están ya en libertad, menos él. Eso ya me parece también un abuso. ¿Pero qué piensa del futuro político que algunos advierten no lo puede sé, pasar? No lo sé, yo pienso de que lo primero que él debe concentrarse es en obtener su libertad y recomponer su familia. ¿Y usted está curado en salud de la política ya, no? Yo voy a continuar en política, ¿no? Tengo un partido, hoy día mis prioridades son recomponer, fortalecer mi familia, fortalecer internamente el partido y defenderme judicialmente. Oyente Humala está con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir al centro de